perdido. ¿Cómo es que veía Pablo al mundo? Jesús, cuando veía a las multitudes sin pastor, como ovejas descarriadas, dice que él lloraba. Oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quisiera tenerte como una gallina tiene a sus polluelos debajo de sus alas. Y la pregunta que yo me hacía esta semana al estudiar estos pasajes es: ¿cómo es que yo veo al mundo? ¿Cómo es que yo no solamente veo a los de afuera, sino cómo es que yo veo a mis hermanos que están dentro de la iglesia, que Dios ha traído a esta congregación y a las otras congregaciones? Somos un cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que yo veo a mi prójimo? En primer lugar, hermanos, tenemos que recordar que Pablo ya había ascendido al tercer cielo. ¿Recuerdan? Cuando fue apedreado en Listra, dice que lo arrastraron de la ciudad y lo dejaron muerto. Y vinieron los hermanos y lo rodearon y oraron por él, y Dios lo levantó de los muertos. Él ya había estado en el tercer cielo, donde dice que no hay palabra adecuada aquí que podamos usar para describir la hermosura, lo que él vio. Cuando Pastor Chuck, siempre que estaba en el radio, decía: cuando yo me muera, no quiero que nadie ore para que yo regrese a este mundo. Y si yo sé que alguien ora para que yo regrese a este mundo, voy a ir y le voy a dar unos coscorrones. I'm gonna punch in the nose, decía. ¿Por qué? Porque al estar él en la presencia de Dios, dice, él anhelaba eso. Pablo al igual anhelaba quedarse allá, pero dice: por amor a ustedes me es necesario aún estar aquí. ¿Cuántos de ustedes han estado al borde de la muerte? Yo creo que todos, si somos honestos, todos nosotros hemos estado en una ocasión u otra al borde de la muerte. Pero ¿saben qué? Dios no ha acabado con nosotros. Dios aún tiene planes para nuestras vidas, y los que Dios se ha llevado a su presencia es porque Dios así lo determinó. Dios tiene planes para tu vida, para cada uno de nosotros. Vemos en estos versículos que acabamos de leer cómo Pablo se propuso en espíritu, no en la carne, sino en el espíritu, ir a Jerusalén. Quiero recordarles que en este tiempo en el cual estamos leyendo aquí en estos versos, en Jerusalén había una crisis económica, una devastación. En Hechos, léanlo en su casita, Hechos 11, 27 al 29. Vinieron unos profetas a profetizar que en Judea iba a haber grande escasez de alimentos. Y en este momento donde Pablo se dio cuenta que los hermanos en Jerusalén estaban pasando crisis económicas, crisis de hambre, dice que se propuso en su corazón ir hacia allá, pero no antes de recorrer a todas las iglesias y levantar una ofrenda de amor para llevarle esta ayuda económica a estos hermanos. Ese era el corazón de Pablo. No solamente ir a las sinagogas a predicar el evangelio de Cristo, sino a los hermanos de la iglesia en Jerusalén. En 2 Corintios, no vamos a ir ahí, versos 8 y 9, nos relata Pablo como él les dice: yo les agradezco su generosidad a esta iglesia de Corintio por ayudar a los hermanos en Jerusalén. Es la cita que leyó el hermano para recoger las ofrendas. ¿Cuál es la necesidad de los demás? ¿Tú lo sabes? Yo lo sé. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios que debemos hacer?
Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiso derribar las murallas que existían entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Aún entre los propios cristianos de aquel entonces había problemas y disensiones, racismo. Y ya lo vimos cuando estábamos en Hechos 11, que Pablo, de esta manera muy sabiamente, guiado por el Espíritu Santo, dice: para derribar estas murallas entre los judíos y entre los gentiles, yo voy a ir a los gentiles y les voy a pedir una ofrenda de amor para mis hermanos judíos. Y de esta manera Dios derribó estas murallas, estas diferencias que habrían entre ellos. Imagínate, los judíos se creían mucho y decían: no necesitamos la ayuda de nadie. Pero al ver el amor y la generosidad de sus hermanos gentiles, ¿qué otra les quedaba más que decir: wow, esta gente verdaderamente, a pesar de que fuimos racistas con ellos, nos están mostrando el amor de Cristo? Pablo, en estos pasajes, en lo que había en su corazón, nos muestra dos cosas muy importantes, y está ahí en sus notas. Y la primera es la unidad. Somos un cuerpo, ¿sí o no? Somos un cuerpo en Cristo, y si un miembro del cuerpo está dolido, dice que todo el cuerpo se duele. Si todo el cuerpo está alegre y contento, si un miembro se alegra y se pone contento, todo el cuerpo se alegra con él, ¿sí o no? Número 2, vemos aquí la caridad. Esto es el lema de los jóvenes de nuestra iglesia: fe en acción. Dígalo conmigo: fe en acción. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe sin obras, dice Santiago, está muerta. Esta semana tuve el privilegio de reunirme con un hermano en el McDonald's, y él me decía: hermano, mire, necesitamos demostrar el amor hablando la verdad, y con nuestros hechos demostrando lo que creemos. Y yo le dije: totalmente estoy de acuerdo con usted, hermanos. Porque Santiago, vaya conmigo a Santiago 2:14. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, verso 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es que muerta en sí mismo. Jesús claramente dijo que el mundo a nuestro alrededor se va a dar cuenta que somos discípulos de Cristo si oramos mucho. No, la gente no se va a dar cuenta si somos discípulos de Cristo cuando nos paremos en la esquina y levantemos las manos como los fariseos y digamos: oh, yo soy santo y alabo a Dios. No. Cuando leemos mucho la Biblia y sabemos de principio a fin, ¿así se va a dar cuenta el mundo que somos discípulos de Cristo? No estoy diciendo que eso sea malo, pero la verdadera manera en que los discípulos, el mundo, van a saber que somos discípulos de Cristo es cuando vean el amor que tenemos los unos por los otros. Ahí es donde el mundo a nuestro alrededor va a decir: esta gente verdaderamente
practican lo que predican. Y es lo que Pablo, al oír esta necesidad que había en Jerusalén, dice: yo no puedo continuar predicando mientras sé que mis hermanos en Jerusalén están pasando una crisis económica. Wow. Somos testigos, no solamente del mundo a nuestro alrededor, somos testigos de lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Atestiguamos, averiguamos las maravillas de Dios en su palabra, pero como dice el libro de Hebreos, no solamente, o de Santiago, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y el segundo punto que tenemos ahí es un testigo a la cultura a nuestro alrededor. Vean el verso 23, me encanta este verso, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del ¿qué? Acerca del camino. Hermanos, ¿quién es el camino? Jesucristo. Los primeros cristianos no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Y en el libro de Hechos vemos que en Antioquía, así se dice, Antioquía, gracias. Por primera vez se les llamaron a los del camino cristianos. Antes se les llamaba los del camino. Y Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. A mucha gente le incomoda este verso, hermanos, porque hoy en día, en los tiempos en que estamos viviendo, los últimos días, muchas religiones falsas que quieren unir al mundo entero, diciendo que los budistas, los musulmanes y todas las otras religiones vamos a ir al cielo, vamos a ir y estar allá reunidos. Y eso, hermano, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Y los que escuchan esto y se incomodan, no les ha amanecido. Yo conozco mucha gente que se ha ido de la iglesia porque dice: no, Dios no puede ser tan cerrado de la mente, narrow-minded. Dios tiene que ser más abierto y aceptar a todas las religiones. Jesús dijo: el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, y muchos son los que por él van, pero el angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que por ella entran. Jesús era radical en esto, hermano. Sí, Jesús es amor, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que vengan al arrepentimiento. Pero mucha gente no quiere aceptar el camino, a Jesucristo como el único camino. Veamos el verso 24 al 27, dice: había un disturbio, dice el verso 23, no pequeño, acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba, fíjense, subraya ahí, no poca ganancia a los artífices, o sea, daba mucha ganancia, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, otras versiones dicen Artemisa, sea estimado en nada y comience a ser destruido
de la majestad de aquella a quien vienen toda Asia y el mundo entero. ¿De qué estaba enojado este hombre llamado Demetrio? Bueno, aquí en Éfeso estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, y su templo era algo grandísimo. Su estatua de esta diosa Diana era enorme. Era considerado una de las 7 maravillas de aquel tiempo. Y muchísima gente venía de todas partes del mundo a ver esta estatua. Pero déjame decirte, esta estatua estaba grotesca. Mucha gente le decía a sus amigos: ¿ya fuiste a ver a la estatua de la diosa Diana? Es como hoy en día ir cuando se abre un nuevo hotel en Las Vegas. ¿Ya fuiste a ver el Hotel Paris? ¿Ya fuiste Y toda la gente hablaba de esto. Pero la razón que era considerada grotesca es porque tenía una cara de una mujer hermosa, pero muchos pechos. Y esto era grotesco porque era considerada la diosa de la fertilidad y del sexo. Era considerada, el otro nombre para ella era la reina del cielo. Y el apóstol Pablo comienza a predicar el evangelio, y en un periodo de 2 años, esta gente se empieza a convertir, a dejar la brujería, a dejar de adorar a esta diosa pagana. Comienzan ellos a compartir su fe nueva en Jesucristo con sus familiares, con sus amistades, vecinos, y aún con los turistas que venían a ver a esta diosa Diana. Ya no más la adoraban, ya casi no compraban las imágenes de Diana. Y es por eso que se enfureció este hombre llamado Demetrio, porque su negocio se vino abajo. La raíz de todos los males, hermanos, es el amor al dinero. El dinero no es malo en sí. El dinero es bueno para ayudar, para invertir, para ser de cosas buenas, pero el amor al dinero, esa es la raíz de todos los males. Vemos que Jesús tenía a Judas, que por 30 monedas de plata traicionó al maestro. Qué tremendo, ¿no? Pablo llega a Éfeso y encontró como el diablo tenía este pueblo atado, cautivo, y no lo quería soltar. Pero Pablo seguía adelante predicando el evangelio de Cristo. Y en 2 años dice que hubo gran avivamiento. Muchas veces nosotros decimos, queremos que un avivamiento venga de la noche a la mañana, pero no estamos dispuestos a pagar el sacrificio de oración, de santidad, de decir: Señor, límpiame más, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu perdón, pero yo quiero demostrar lo que yo vivo, lo que creo, quiero demostrarlo. ¿Por qué Pablo tuvo resultados, hermanos? ¿Y por qué nosotros no hemos tenido los mismos resultados? Pablo escribió a la iglesia de Éfeso, y lo dije la semana pasada, en Efesios 6:12, muchas veces queremos hacer las cosas en la carne y no funcionan. Pero si nos damos cuenta, hermanos, que nuestra lucha no es contra el hermano, contra la hermana, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu primo, tu prima. No, la lucha es espiritual, dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad. La guerra el diablo no se da por vencido, el Señor lo reprenda.
Pero cuando vienen estas dificultades tenemos que analizar y decir, esto viene cuando yo me paro aquí y predico algo, el Señor luego me pone a prueba. De hecho, esta semana tuve unos ataques fuertes del enemigo, pero gracias a Dios, y yo en oración dije, diablo mentiroso, estás vencido, el Señor te reprenda. Y Dios es mayor, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veamos lo que dice el verso 28 y 29. Dice: cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y una se lanzaba al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Aquí dice que demostraron lo que había en ellos, la ira, el enojo, y gritaron: grande es la diosa de Diana. Es lo que el diablo quiere, que nosotros le demos a él tiempo y lugar, pero no le vamos a dar tiempo ni lugar, ¿verdad que no? El Señor lo reprendemos en el nombre de Jesús. Aquí vemos cómo se enojaron porque su falso ídolo, su amor al dinero se vino abajo. Y esto me recuerda cuando el pueblo de Israel le dio la espalda a Dios, volviéndose tras falsos dioses. Y la arca del pacto de Dios, donde en aquel entonces moraba la presencia de Dios, ahora tú y yo somos templos del Espíritu Santo, amén. Pero en aquel entonces el arca del pacto de Dios había sido robada por sus enemigos, los filisteos. Y estos filisteos dijeron: ahora sí vamos a poder. Y pusieron su dios, el dios Dagón, un dios con un cuerpo de un hombre, pero la cabeza de una forma de un pescado. Lo pusieron al lado de la arca del pacto de Dios. ¿Y qué pasó? Cuando vinieron en la mañana, su estatua Dagón, el dios Dagón, estaba tirado. Y se enojaron. ¿Y qué pasó aquí? ¿Quién vino a tirar nuestro Dios? Déjame decirte que cualquier Dios, cualquier imagen que esté al lado de la presencia de Dios, tarde que temprano va a caer. No puede resistir la presencia de Dios. Y vinieron en la mañana y lo volvieron a levantar. Y al día siguiente, ¿qué creen que sucedió? Se cayó otra vez su dios Dagón. Pero esta vez no tenía cabeza ni brazos. Qué interesante. Quiero que notes algo muy importante, hermano. Dios no necesita que tú y yo lo defendamos. Dios puede defenderse a sí mismo, amén. Así como en esta historia, un falso Dios, un ídolo falso, en medio de la presencia de Dios no puede resistir. Tarde que temprano va a caer. Y es lo que sucedió en esta historia. Demetrio estaba lleno de ira y contagió a sus compañeros. Hoy en día la ira, ¿sabes? El diablo quiere contagiar. El chisme, la murmuración, quiere que la lengua, dice Santiago, es como un miembro venenoso que quiere contagiar y esparcerse y dividir y traer perversión. Pero el Señor lo reprenda, amén. ¿Quién es tu enemigo? Necesitamos entender dos cosas muy importantes, hermanos. ¿Quién es tu verdadero enemigo? Y número dos, ¿cuáles son las armas que tenemos en Cristo? En primer lugar, vuelvo a repetir, tu enemigo no es tu esposa, ni tus hijos, ni aún la suegra.
Tu enemigo es el diablo y sus demonios. El Señor lo reprenda. Pero ¿qué hace el diablo y sus demonios? Número uno, es un engañador. Engaña a la gente. La quiere tener cegada, cautivos en sus garras. Y 2 Corintios 11:3 dice Pablo a los hermanos en Corintio: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La semilla de la palabra de Dios, del Evangelio, va a caer ya sea en tierra fértil o árida o espinosa o llena de pedregales. Y dice Jesús en esa parábola que cuando la semilla cae entre pedregales, dice que vienen los problemas, los afanes del mundo y ahoga esa fe que una vez comenzó allí. No dio raíces, no dio profundidad, ¿sí? Y dice también que cuando vinieron y estaba la semilla junto a los espinos que representan las cosas de este mundo, esa semilla se ahogó y no dio fruto. Pero tú y yo, como Pablo dice, no nos dejemos engañar, porque la palabra de Dios ya fue arraigada en nuestros corazones y va a dar raíces y va a dar fruto. ¿Cuánto lo creen? Y no va a venir el enemigo de nuestras almas a robarnos el gozo de nuestra salvación. Amén. Sino vamos a pararnos firmes en lo que hemos creído, en nuestras convicciones, en que Cristo ya pagó el precio por nosotros, que Cristo nos dice: nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano poderosa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Nada ni nada. El enemigo es sutil y viene y engaña a la gente y dice: no, es que tú no eres sincero y tú eres... Todos aquí, hermanos, cometemos errores, pero no por eso vamos a dejar que el enemigo venga y nos robe la convicción que tenemos en Cristo Jesús, nuestra fe sincera en Cristo Jesús. Amén. El diablo es destructor. Dice 1 Pedro 5:8: ser sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, hacer pedazos. Número 3, el diablo es un asesino desde el principio. Y en Juan 8:44 Jesús le dice a los fariseos, claro y directo, él no andaba con rodeos. Jesús conocía sus corazones, lo que había, las intenciones que habían detrás de sus corazones. Y miren cómo les dice Jesús a estos fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacéis. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, y eso lo vimos la semana pasada, porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque dice es mentiroso y padre de mentira. El Señor lo reprenda. Amén. En Juan 10:10 dice Jesús: el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Era Satanás el que motivó a Demetrio y a estos artífices a que se levantaran y hubiera disensión en lo que Dios estaba haciendo. Y lo dije la semana pasada: cuando Dios hace grandes cosas en nuestra iglesia, el diablo nos va a tirar, nos va a lanzar sus dardos de fuego y va a querer traer desánimo, contención, divisiones, pero el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. No va a poder. Tenemos que estar alertas, velando en contra de nuestro adversario. Y quiero que sepan 3 cosas muy importantes, hermanos. En la número 1, Dios está con nosotros. Dígalo: Dios está con nosotros. No los oigo.
Dios está con nosotros. Romanos 8:31 lo he dicho varias veces y lo vuelvo a repetir. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede venir en contra de los siervos de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 2, hemos vencido al maligno. Dígalo conmigo, hemos vencido al maligno. No es que en un futuro lo vamos a vencer, sino ya lo hemos vencido por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Mire lo que dice Primera de Juan 4:4. Aquí el apóstol Juan les dice, hijitos, como tiernos, sus discípulos, ¿verdad? Hijitos, vosotros sois ¿de quién? De Dios. De Dios. Y lo habéis, no dice, y lo vas a vencer al enemigo, ¿verdad que no dice allí? Dice, y lo habéis ya vencido, porque mayor es el que está en ¿quién? En vosotros que el que está en el mundo. Esta es nuestra convicción, hermanos. Esto es lo que creemos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y número 3, el maligno no puede tocarnos. Dígalo conmigo, el maligno no puede tocarnos. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y hablamos de esto la semana pasada. Practicar el pecado es una forma de conscientemente tú sabes que está mal, pero sigues en tu pecado, en tu rebelión. Un hijo de Dios, cuando es nacido de Dios, hay convicción porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y no nos va a dejar en paz. Y cuando cometemos un pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir y nos va a hacer saber, estás mal. Por eso no practicamos el pecado, no habitualmente. Porque dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cuántos se gozan con esta verdad, hermano? Nada más 3 hermanos se gozaron. Gócense, hermanos. Alégrense, porque esta es una realidad. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuáles son nuestras armas? Esto es muy importante, hermanos. La primera arma que tenemos como cristianos es la arma de la fe. Hebreos 11:6, en la versión nueva traducción viviente, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo aquel que desea acercarse a Dios debe que creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, Dios quería mostrarle a Habacuc su plan. Pero Dios le dijo, si yo te digo mi plan, no lo vas a entender. Y Habacuc reta a Dios y le dice, no, dime y te lo voy a creer. Y Dios le revela a Habacuc una gran verdad. Dice, el justo por la fe vivirá. Y Habacuc, ¿qué creen que le dice a Dios? No, no lo creo. ¿Cómo que nomás el justo por la fe vivirá? Y Dios le dice, yo sabía que si te decía esto no me lo ibas a creer. Pablo, en el libro de Romanos, ese es el lema de todo el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero luchaba con esto. Y él tenía luchas tremendas con el diablo, hasta que él descubrió en el libro de Romanos esta gran verdad. Cuando él se apropió de esto, dijo, el justo por la fe vivirá. Su vida de Martín Lutero cambió totalmente, su perspectiva, su fe fue abierta a una nueva luz. El justo por la fe vivirá. La fe es la arma que Dios quiere que tú y yo tengamos para poder vencer, hermanos, al enemigo. Número 2, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Isaías 61:1 nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí.
porque me ungió Jehová y me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Yo me gocé el lunes y el viernes que fui con los del grupo de evangelismo, y yo pude experimentar cómo la gente, el diablo tiene encarcelado a Satanás, a la gente que no quiere venir a los pies de Cristo. Y en una de esas yo le dije a un hombre: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para proclamar libertad a tu vida. Y se espantó y dijo: ¿qué? No entiendo lo que dices. Le dije: en el nombre de Jesús, Dios te puede hacer libre. Y esa persona nomás se quedaba pensando que es verdad que Cristo nos ha enviado para proclamar victoria, libertad a los cautivos, hermanos. El Espíritu que mora dentro de nosotros, eso es lo que nos quiere hacer, que llevemos las buenas nuevas, así como Pablo a esta ciudad donde se practicaba la brujería, donde la gente adoraba a esta diosa Artemisa y Diana. Miren algo muy interesante que sucedió, pero antes de ver la tercera y última arma que tenemos, dice 2 de Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de ¿quién? No es mi conocimiento, es el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de ¿quién? De Cristo. Pablo, hermanos, quiero que noten, Pablo no se levantó en protesta: hermanos, vamos a protestar en contra del templo de Diana, de Artemisa, y vamos a hacer guerra y victoria. No, él simplemente hablaba las buenas nuevas. Y la gente, tarde que temprano, 2 años y medio tomó para que hubiera este gran avivamiento, donde la gente empezó a traer los libros de la magia, las ouijas y todo lo oculto, y lo quemaron. Pablo no se dejó guiar por la carne. Pablo simplemente usó la fe que él tenía. Fue guiado por el Espíritu Santo. Y el tercer y último punto, hermanos, eso es lo que Dios hoy quiere que tú escuches: entregar mi voluntad a Dios. Ya no hacer mi voluntad, sino lo que Dios quiere para mi vida. Dice el verso 30: y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Había un disturbio tremendo, hermanos, y solamente pudieron capturar a 2 compañeros de Pablo. Y a este teatro en Efesios le cabían 25,000 personas. Imagínense. Vemos allí que dice que casi por 2 horas estaban gritando sin cesar: grande es la diosa Diana, grande es la diosa, y no cesaban de gritar. Pero Pablo, hermanos, ¿qué es lo que motivó a Pablo? El amor por estas almas, el amor para que ellos conocieran la verdad de Cristo. Pablo dice: olvidando el pasado, yo prosigo la meta que tengo por delante, y eso es de alcanzar el premio que está preparado, que Dios me ha preparado. Jesús vuelve a tocar hoy en esta mañana
la puerta de tu corazón y te dice: te quiero mucho, te amo, te quiero enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces a solas, y verás las maravillas que yo quiero mostrarte. Pablo en su vida vio milagro tras milagro, vio a los demonios salir de la gente, vio la mano poderosa de Dios. Y termino con esta historia de un reformista del primer siglo llamado San Agustín. Este era un monje que le oraba a Dios y le decía: Señor, hazme puro, pero aún no, aún todavía déjame como estoy. Imagínense, este hombre luchaba, batallaba con pecados sexuales en su mente y en su corazón. Y él sabía que estaba mal y estaba frustrado y le oraba a Dios: Señor, hazme puro, pero aún no, déjame un poquito más en mi pecado. Llegó el punto donde ya no podía más Agustín, y dice que en un momento de desesperación, de oración, oyó una canción de unos niños cantando, diciendo: levanta y lee, levanta y lee. Dice que fue y abrió así al ras el libro de Romanos, donde en el libro de Romanos capítulo 13, verso 13 y 14, léalo en su casa. Dios le abrió su entendimiento, Dios lo liberó. Y él, en un libro que él escribió llamado Las Confesiones de un Pecador, escribió este poema que dice: tarde te amé, oh belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como yo era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no lo estaba contigo. Me retienen lejos de ti aquellas cosas que, si no estuvieran en ti, no serían. Llamaste y clamaste y rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y fugaste mi ceguera. Exhalé tu perfume y respiré, y suspiro por ti, gusté de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descansemos en ti. Padre glorioso, venimos delante de ti, reconociendo, Padre, que tú aún estás tocando a la puerta de nuestro corazón. Y hasta que completamente reconocemos, como Agustín y Pablo, Señor, que solamente en ti se encuentra el descanso para nuestras almas, que solamente en ti, Padre bendito, hay libertad, que solamente tú nos puedes hacer libres de todo, Señor, lo que nos está agobiando. Señor, que nos entreguemos a ese amor que nos llevará a tener compasión y misericordia por los perdidos, pero no solamente por los perdidos, sino un amor genuino por nuestros hermanos aquí en la iglesia. Señor, háblanos, síguenos ministrándonos, síguenos llevando de gloria en gloria, Señor. No queremos como este Agustín, que reconoció al final de su vida que luchaba y oía tu voz, pero no te hacía caso, hasta que por fin descubrió en ti, Señor, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ti, Señor.
Ayúdanos. Padre, si alguien aquí, Padre, que esta semana y el enemigo está enojado, Señor, pero Señor, tú ya lo venciste y tú nos has dado tu poder, tú nos has dado, Señor, tu Santo Espíritu para proclamar, Señor, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, si hay alguien aquí que está luchando con alguna adicción, Padre, yo te pido en esta mañana que tú, Santo Espíritu, le reveles, que deje al lado ese pecado y se rinda completamente a tu voluntad. Cualquier brujería, cualquier hechanza del enemigo que esté tratando, Señor, de mantenerlo cegado a tu verdad, yo lo reprendo, Señor, sea reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret y sea en este momento libre para alabarte en espíritu, en verdad. Pedimos esto en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A continuación, hermanos, vamos a participar de la Santa Cena y voy a pedir a los ujieres que pasen. Y si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, gózate, sea agradecido y dile: Señor, gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, no tomes del pan y del jugo, porque dice la Biblia que juicio comes para ti, para sí. Pásalo y deja que alguien más. Pero qué hermoso es de que si el Espíritu Santo te está hablando hoy a ti, que te rindas y que digas: sí, yo lo voy a hacer en agradecimiento, porque reconozco que solamente la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y que tú digas: Señor, gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario.